crying, it's a sign of the times. Buenos días, hola, ¿qué tal? Espero estén bien, ya es viernes, ya es fin de semana. Vamos a terminar esta semana con la clase número 40 de Ciencias, Tecnología y Física con el tema El poder de la unión. Y nuevamente seguimos hablando acerca de átomos, de moléculas, de la materia y de sus estados de agregación. Bueno, aquí puse a un científico, pero sí, aunque pareciera que no, pero sí estamos haciendo ciencia, estamos trabajando en un laboratorio y aunque estemos a distancia, pero espero que ustedes con la observación puedan ver esos cambios, vean cómo estos líquidos se están convirtiendo en gases o estos gases se están convirtiendo en líquidos. Hay cambios en la materia, cambios físicos. Bueno, nuestro aprendizaje esperado, explicar los estados y cambios de estado de la materia o de agregación de la materia con base en el modelo de partículas. Así como lo vimos en esta imagen en donde se están transformando, están cambiando físicamente de un estado sólido, líquido o gas, así lo vamos a ver en esta clase. Bueno, nuevamente vemos qué es materia, es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. ¿Se acuerdan la clase anterior? Vimos, vimos lo que era lo que era masa y lo que era volumen. Y obviamente se utiliza una balanza para poder saber esta masa que tienen los cuerpos. Toda la materia es igual, a veces las cambian en su estado físico. Podemos encontrar el agua en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido. Por ejemplo, pues vapor de agua, si es gas, si es sólido, hielo, y pues comúnmente nosotros conocemos el agua cuando es líquida. Bueno, las nubes, ¿en qué estado están? ¿Están en líquido o en gaseoso? Es una muy buena pregunta. Y sabemos también que existen cuatro estados, líquido, sólido y gas, pero también nos hablan del plasma. Nosotros no lo vemos porque ya cuando ustedes vayan en otro nivel más avanzado, van a platicar acerca del plasma. Nosotros nos quedamos con sólido, líquido y gaseoso. Bueno, eh, nos hablaban de los estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son los estados de agregación? Bueno, pues tenemos al estado sólido. Recuerden, todos los sólidos tienen forma y volumen constante, o sea que lo tienen bien definido. Las partículas que lo forman tienen una fuerza de atracción grande, por eso están unidas, ¿se acuerdan? Las partículas solo pueden moverse vibrando o oscilando alrededor de su posición fija. Acuérdense que damos que solamente vibraban y tienen forma de estructura cristalina. Aquí se las puse, miren, como un cubo, mediante posiciones o figuras geométricas. Al aumentar la temperatura, obviamente aumenta la vibración y es cuando se da un cambio de estado. ¿Les quedó claro? ¿Sólido? Muy bien. Ahora vamos con otro estado. Este estado se llama líquido. Los líquidos tienen volumen constante y una forma variable, porque se adaptan al recipiente que los contiene. Vean este vaso y vean este vaso, pues son totalmente diferentes. Y si fuera una copa, si fuera una botella, un charco, o sea, dependiendo de qué lo contenga, va a ser la forma que tenga los líquidos. Las partículas están unidas por una fuerza de atracción menor a los sólidos. Acuérdense que quedamos que sus partículas están girando, chocando, vibrando, moviéndose. Las partículas de los líquidos tienen la capacidad para desplazarse y pasar a través de orificios pequeños. A esto le llamamos fluidez. Cuando nosotros lo tiramos, cuando se nos cae un poco de agua en la mesa o en el piso, se ve cómo se va extendiendo esa agua, entonces le llamamos fluidez. También
debido a que los líquidos tienen otra característica, la fuerza de rozamiento de sus partículas tienden a ser mayor o menor dificultad para moverse, se llama viscosidad, que es la capacidad o la resistencia que tienen para moverse estos fluidos, en este caso estos líquidos. Algunos líquidos pueden difundirse en otros o ser miscibles. Esto quiere decir que se pueden mezclar. Por ejemplo, podemos mezclar el café y la leche, son miscibles. Y hay algunos que no son inmiscibles, por ejemplo el aceite y el agua. También el líquido son incompresibles, o sea, no los podemos comprimir. Se dilatan al calentarse, acuérdense que dilatar es cuando aumentan su volumen. Y también al aumentar la temperatura aumenta la movilidad de sus partículas. Entonces cambia de un líquido a un gas. ¿Cuántos llevamos, jóvenes? Llevamos 2. Llevamos las características de los sólidos y las características de los líquidos. ¿Qué nos falta? Muy bien, nos faltan los gases. En el estado gaseoso no tienen forma ni volumen definido. O sea, por ejemplo, si estamos aquí ahorita, aquí estamos en mi cuarto, vemos que pues está el aire, pues va a tomar la forma de mi cuarto, pero si lo ponemos en un frasco, pues también va a tomar la forma de un frasco. No tiene ni forma ni volumen definidos. Las fuerzas que unen a las partículas son muy débiles, por eso las partículas y los átomos están libres y tienen esta forma. Las partículas se mueven de forma desordenada, chocan entre ellas, entre las paredes del recipiente que las contiene. Los gases presentan la propiedad de la expansibilidad. ¿Han visto a alguien fumar cuando ese humo se empieza a expander? Muy bien. O cuando nosotros estamos quemando algo, vemos cómo ese humo se expande. Y la compresibilidad, podemos comprimir. Ustedes tienen un recipiente vacío, bueno, un recipiente que no contiene un líquido, le ponemos una tapa, no está vacío, tiene gas. Si lo apretamos, lo podemos comprimir. Esa es la compresibilidad. Y obviamente los gases se pueden comprimir. Y eso nos permite reducir el tamaño del volumen que los contiene. Entonces ya tenemos las tres características de tenemos las características de los sólidos, de los líquidos y los gases. También acuérdense que ya lo habíamos visto, pero lo vamos a recordar, que la temperatura y la presión pueden hacer que cambien de estado el líquido, el gas y el sólido. Muy bien, vamos a empezar. Si un sólido se convierte en líquido, se llama fusión. Si un líquido se convierte en sólido, le llamamos solidificación. Si un líquido se convierte en gas, le llamamos vaporización o evaporación. Si un gas se convierte en líquido, se llama condensación. Si un líquido se convierte en gas sin pasar por líquido, se llama sublimación. Y si un gas se convierte en sólido sin pasar por líquido, se llama sublimación interna. Por favor, grábense este pequeño esquemita. Son seis cambios de estado y son fusión, solidificación, condensación, evaporación o evaporización, sublimación y sublimación inversa. Bueno, los cambios de estado tenemos pues están determinados por la temperatura y la presión y son cambios físicos, o sea, sigue siendo la misma sustancia o la misma materia, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos la fusión quedamos que es cuando los sólidos pasan a ser líquidos. La solidificación, cuando un líquido pasa a ser sólido. La condensación es cuando un gas pasa a ser líquido. Tenemos también cuando tenemos la condensación y licuación también de los gases. La vaporización también la conocemos como evaporación,
cuando un líquido se convierte en gas, y la volatización es cuando un, una sustancia en estado sólido pasa a gas sin pasar por líquido, se llama volatización. Y la sublimación inversa, que obviamente es cuando pasa un estado gaseoso a sólido, le llamamos sublimación. Bueno, jóvenes, es muy sencillo el tema. Lo único que les pido, por favor, que hagan la actividad. Aquí, ¿cuál es el estado de estas sustancias a temperatura ambiente? Tenemos aceite de oliva, estará en qué estado, en sólido, líquido, gaseoso, tijeras, un gas butano, o sea, el gas que está en nuestra casa, el petróleo y un globo. También aquí hay una pequeña pregunta y abajo hay que completar una tabla. También tenemos la segunda parte, es muy fácil, solamente tenemos que completar las frases de los ejemplos en estados sólido, líquido y gaseoso. Que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho, hasta luego.